En cada rincón de América Latina, hay historias que han sobrevivido por generaciones. Relatos contados al calor de una fogata, susurros en la oscuridad, advertencias disfrazadas de leyenda. Hoy, te invito a escuchar los espantos más escalofriantes de nuestra tierra. Pero cuidado, algunos dicen que solo con nombrarlos, los invocas. En las sombras de los Andes peruanos, entre quebradas, neblinas espesas y senderos donde el frío muerde la piel, hay un nombre que aún provoca escalofríos entre los campesinos: el Pixtaco. Es más que una criatura, es un espectro del pasado, un recuerdo sangriento de los días en que los conquistadores saquearon la tierra y a sus gentes. Dicen que fue un hombre blanco, un forastero, quizás un fraile, o tal vez un demonio disfrazado. Pero su misión era clara: cazar hombres, descuartizarlos y extraer su grasa. Grasa humana, decían, usada para curar heridas, engrasar maquinaria o venderla como medicina. Pero otros susurraban que la ofrecía en rituales para prolongar su propia vida. El Pixtaco se mueve en la noche, entre valles altos, cuando el silencio se vuelve espeso. Se disfraza de viajero, cura, ingeniero o militar. Se gana la confianza. Y cuando menos lo esperas, ataca. Durante siglos los campesinos evitaban hablar de él. Pero las historias volvían, una y otra vez. Niños desaparecidos, cuerpos encontrados sin piel, y viajeros que juraban haber sentido una mirada pesada detrás suyo, en plena oscuridad. Aunque muchos lo consideran una leyenda rural, hay quienes aseguran que sigue vivo, que en cada nuevo proyecto minero, en cada carretera abierta entre cerros, vuelve a aparecer un forastero, con los mismos ojos fríos. El Pixtaco no es solo un monstruo, es el reflejo de un miedo ancestral, el de ser despojado de lo más íntimo, de tu propio cuerpo. Y si alguna vez te adentras en la Sierra Andina, solo, y sientes que alguien te observa, no te detengas, no mires atrás, y sobre todo, no confíes en los extraños. En las llanuras infinitas del occidente venezolano, cuando cae la noche y el silencio lo cubre todo, hay quienes dicen haber escuchado un silbido escalofriante cortando el aire. Un silbido que no anuncia vida, sino muerte. El silbón es el alma en pena de un joven que cometió el peor de los crímenes: asesinar a su propio padre. Algunos dicen que lo hizo por odio, otros que fue por hambre, al no traer su padre la presa prometida tras una cacería. Lo cierto es que, tras matarlo, le arrancó las vísceras y se las entregó a su madre para cocinarlas. Al saber esto, su abuelo mandó a que lo amarraran a un árbol, le azotaran con un látigo hasta dejarlo sin piel, y le lavaran las heridas con ají picante y aguardiente. Luego, lo soltó para que los perros hambrientos acabaran con él, y, al hacerlo, su abuelo lo maldijo con cargar por siempre un saco con los huesos de su padre, y vagar eternamente, llorando y silbando su crimen. Desde entonces, el silbón recorre los llanos. Su silbido es su marca. Y hay una advertencia que todos conocen: si escuchas el silbido muy cerca, no temas, aún está lejos. Pero si lo oyes lejano, corre, porque ya lo tienes encima. Se aparece como un hombre muy alto y delgado, casi esquelético. Carga un saco al hombro, y dentro, los huesos de sus víctimas. Su silueta se mueve entre la neblina y los árboles, y su presencia trae muerte, especialmente a los borrachos y mujeriegos. Hay quienes aseguran haberlo visto cruzar una carretera solitaria o caminando en las noches más negras. Algunos sobreviven, marcados de por vida por la locura o el terror. La próxima vez que estés solo, en un campo abierto, y un silbido atraviese el aire, no cierres los ojos, no te detengas, y por nada del mundo, mires atrás.
En lo profundo de la selva, donde la noche se traga el sonido y los árboles susurran secretos oscuros, habita una criatura que no es del todo humana. Una mujer, una sombra, una maldición. La llaman la Patasola. Dicen que en vida fue una mujer hermosa, pero traicionera, que sedujo al esposo de otra, o que mató a su propia familia por amor prohibido. La versión cambia, pero el final siempre es el mismo. Fue castigada, condenada a vagar sola, deformada y eternamente sedienta de venganza. Su cuerpo es el de una mujer joven, bella a primera vista, hasta que miras abajo y descubres que solo tiene una pierna. La otra fue arrancada o consumida por el fuego del castigo. Se aparece en medio del monte, cuando los hombres trabajan de noche, o cuando alguien se pierde en el bosque. Su voz es dulce, casi cantada. Pide ayuda, o seduce. Y cuando la víctima se acerca, muestra su verdadera forma. Sus ojos cambian, su rostro se tuerce, su pierna única, larga y musculosa, le permite correr a velocidades imposibles y aplastar huesos como ramas secas. A quienes logra atrapar, los devora o los vuelve locos. Algunos dicen que arranca los corazones, otros que se alimenta de la culpa de los infieles. Siempre deja una marca, el eco de su grito, como si la selva misma llorara con ella. A veces se la escucha gritar en lo alto de las montañas o llorar cerca de los ríos. Su llanto engaña y lleva al viajero hacia su perdición. Si alguna vez estás en el bosque y escuchas el crujido de ramas, el eco de un llanto lejano o una voz dulce llamándote por tu nombre, no te detengas, no escuches, porque ese no es tu camino, es el suyo. En 1995, en un pequeño pueblo de Puerto Rico, una serie de muertes inexplicables sacudió a la población. Animales encontrados muertos, sin sangre, sin signos de lucha, solo 2 marcas limpias perforando su carne. La prensa local, sedienta de respuestas, acuñó un nombre que pronto recorrería América Latina como un virus de miedo: el chupacabras. Científicos, escépticos y autoridades buscaron explicaciones. Dijeron que eran coyotes enfermos por la sarna, ataques de perros salvajes, incluso histeria colectiva. Pero las heridas perfectas, sin sangre, sin lucha, jamás se explicaron del todo. Otros hablan de experimentos secretos, de entidades fuera de este mundo, de puertas abiertas hacia algo que nunca debió cruzar. Primero fueron las cabras, después las vacas, luego desaparecieron los perros. Nadie entendía cómo ni cuándo, solo amanecían muertos, con cuerpos secos, ojos abiertos de puro terror. La gente hablaba de brujería, de maldiciones, hasta que alguien lo vio. Un ser de piel gris, encorvado, con dientes como agujas y ojos que ardían como brasas. Lo que comenzó como un rumor rural se convirtió en una leyenda urbana moderna. México, Chile, Estados Unidos, Colombia. Pronto, cada país tenía sus propios avistamientos. Cada noche de miedo, cada animal, muerto sin explicación, alimentaba el mito. Dejó de ser un fenómeno aislado, se transformó en un símbolo, el terror de lo desconocido, de lo que no podemos controlar. Los medios alimentaban la paranoia. Personas decían que era un experimento, que escapó de un laboratorio secreto. Habían otras que aseguraban que era un ser de otro mundo, que se trataba de una criatura extraterrestre enviada a recolectar ADN, o tal vez una criatura interdimensional. La histeria en aquel entonces era una completa locura, pero todo era especulación. Nadie sabía en realidad qué era, ni de dónde venía, solo lo que dejaba tras su paso. Durante mucho tiempo los noticieros estuvieron plagados de noticias sobre avistamientos y ataques, incluso hasta a personas que aseguraban haber sido atacadas por esta criatura. Ninguna teoría ha explicado por qué tantos testigos lo describen igual, por qué los cuerpos estaban drenados, ni por qué nadie lo ha atrapado. Aunque ya no aparece en noticieros, el chupacabras no ha desaparecido. De vez en cuando, una granja amanece en silencio.
un animal muerto sin sangre. Y alguien, en alguna parte, recuerda esos ojos rojos, observando desde la oscuridad. El chupacabras es el primer gran mito globalizado de Latinoamérica. Un monstruo que vive en las noticias, en los foros de internet y en la memoria de quienes lo vivieron. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirar al cielo si escuchas un chillido por la noche? ¿O ya sabes que no hay nada que hacer si el chupacabras viene por ti? En los rincones más antiguos de América Latina habita un miedo que no muere. Un temor que se arrastra desde tiempos prehispánicos, que cambia de forma, que acecha en la oscuridad. Ahora te contaré sobre el nahual, el brujo que se transforma en bestia para devorar, castigar y desaparecer. Desde la época de los mayas, zapotecas y mexicas, se habla de los nahuales, chamanes capaces de convertirse en animales. Algunos eran guías espirituales, pero otros cruzaron la línea, vendieron su alma para obtener más poder y se convirtieron en bestias sedientas de sangre. El nahual maligno puede transformarse en un perro negro gigante, un jaguar de grandes fauces, una lechuza que te observa desde el techo, pero no es un animal, es un brujo, oculto bajo piel, pelo y garras. El nahual merodea de noche, ataca ganado, deja cuerpos drenados de sangre. A veces, desaparecen niños, o se mete en las casas, sin que nadie escuche un solo paso. Se cuentan historias en donde se le dispara, y a la mañana siguiente, aparece el anciano brujo del pueblo, cojeando, con una herida idéntica. No es un simple mito. En muchas comunidades aún se dice, vi al nahual. Tenía ojos rojos como brasas, y se movía como si supiera a quién buscaba. A veces, los gritos en la noche no son coyotes. A veces, el animal que te sigue entre la niebla no lo es. El nahual puede estar entre nosotros, mirándote y esperando el momento. Si el video te gustó, por favor suscríbete. Comenta qué te pareció. Si quieres seguir viendo más videos como este, dale like. Buenas noches.